Un condimento de ese mito es su romance con la joven mapuche Guacolda. Las versiones que nos llegan difieren con respecto a la llegada de la enamorada de Lautaro. Algunos la sitúan junto a Curiñancu despidiendo a su amado cuando Valdivia lo lleva cautivo. Otros en Santiago llevando la flecha ensangrentada de la convocatoria a la guerra de su pueblo y huyendo junto a él para volver a la selva del sur. En la Araucana, Ercilla la describe durante una noche mientras duerme junto al toque en las cercanías del río Mataquito. En la ruca tiene sueños premonitorios que anunciarán el fin de esta historia, pero no nos adelantemos. Lautaro, ¿no es cierto?, va a ser quizá la persona o el personaje más utilizado en la historia de Chile. Los primeros patriotas que se llaman en Chile van a decir: nuestra lucha ya tiene un antecedente. Nuestra lucha contra España tiene el antecedente de los araucanos y concretamente de Lautaro. Neruda, obviamente, hace de Lautaro el que está luchando en ese momento por la esperanza contra la dictadura de González Videla. En las tinieblas llegaba Lautaro. ¿En qué tinieblas hablaba Pablo Neruda? Bueno, está hablando de las tinieblas que están ocurriendo en ese momento, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y así Lautaro, ¿no es cierto?, ha seguido teniendo usos, los usos de la historia, como se dice, ¿no es cierto?, se utiliza la historia de Lautaro a lo largo de siglos. Las ilustraciones que conocemos del héroe lo dibujan blanco, esbelto y alto, idealizado al menos en el aspecto físico. Sin embargo, aquí les presento a nuestro Lautaro, el halcón veloz de esta historia, como nosotros lo concebimos, acercándolo a un fenotipo más realista. La ficción también nos describe en detalle su llegada a Santiago como indio al servicio de Valdivia junto a sus primeras impresiones. La capital que Lautaro conoce no es más que un caserío de chozas de barro y palos, 20 casas a lo más. Durante el largo viaje ya se ha interiorizado de las costumbres de los huincas. Sabe que se cansan, sudan y sufren de hambre, que las armaduras son pesadas, que los caballos se hunden en los pantanos y sobre todo que la lluvia moja la pólvora de las armas de fuego. Valdivia se siente seguro de su triunfo sobre los araucanos. No sabe aún que una larga guerra retrasará la transformación del pueblo que ha fundado en esta enorme ciudad. No tiene idea que el joven que camina silencioso a su lado más tarde encabezará las fuerzas enemigas y será su verdugo. Las novelas describen una larga estadía de Lautaro en Santiago. Sin embargo, podemos deducir a través de los cronistas Góngora Marmolejo y Jerónimo de Vivar que su paso por acá no dura más de 3 meses. En virtud de la ficción, los escritores resaltan el aprendizaje del joven de las costumbres españolas. Más aún, exaltan su relación con el Apo Valdivia, que lo rebautiza como Felipe. Algunos también lo conocen como Alonso. Aquí, donde se encuentra actualmente la oficina central de Correos de Chile, se ubicaba la casa y las caballerizas del gobernador, donde Lautaro vive en esos días. Silenciosamente, se dedica al manejo de los caballos, a absorber todo lo que ve. Los huincas observan con descuido el interés de Felipe. Están convencidos que está de su lado. Ignoran que dentro del joven indígena se gesta lentamente un sentimiento de odio. En silencio, crece su certeza de que los españoles no merecen piedad. En un lugar como este, se reunieron los caciques y líderes de toda la Araucanía para elegir el toque de guerra que encabezará la ofensiva contra los huincas. Los mensajeros traen graves noticias desde el norte. Valdivia y sus hombres se acercan peligrosamente a su territorio. Ya están informados que los españoles a su paso solo dejan destrucción y muerte. Uno por uno comienzan a llegar las personalidades a la convocatoria. El aguerrido Tucapel, un joven ongol, el robusto Ilicura, el anciano Colo Colo. Se suceden a la cita Cayupil, Tomé, Andalien, Purén, Ongolmo. A cada uno los acompañan 1000, 3000, hasta 4000 hombres.
Discuten acaloradamente sobre quién es el más valiente y digno para dirigir las fuerzas. Se pelean, se desafían, se lanzan cosas, dan vuelta a mesas mientras toman y comen. En un momento interviene el anciano Colo Colo para calmar los ánimos. Arenga a los jefes de Arauco a no combatir entre ellos, sino que contra el verdadero enemigo que se acerca. Propone que el líder que más tiempo tenga un pesado tronco sobre sus hombros será el elegido. Los asistentes aprueban la idea y se ponen manos a la obra. Ahora comienza la famosa contienda que Alonso Bercilla y Zúñiga describe detalladamente en el canto segundo en la primera parte de la Araucana. Uno a uno los caciques realizan la prueba. Lo hacen ante la mirada atenta de los miles de asistentes. Purén sostiene el tronco mediodía, Helicura 9 horas, Tucapel 14, Lincoyán completa un día. Ya se da por vencedor cuando llega Caupolicán a la reunión. Con ánimo toma el tronco, lo carga por 2 días enteros, coronándose como el capitán de la guerra que está a punto de comenzar. A veces es muy difícil remontarse a, comillas, la historia, sobre todo en el caso de los mundos indígenas, porque lo que nosotros tenemos son siempre los relatos que han hecho los españoles sobre el mundo indígena. Entonces, esos relatos son representaciones, son cosas que están tamizadas, por lo tanto uno no puede decir, bueno, mira, esto era así. Al parecer, y en ese sentido, comillas también, habría una cosa bastante más democrática en la elección, porque tendría que ver más bien con temas personales, ¿no? con los talentos, llamémosle así, con los atributos personales de los sujetos que los ligaban a ser ¿cómo se llama? Toquis, ¿no es cierto?, los jefes de guerra, y a los otros que son los conas, que son los guerreros nomás, digamos, comillas, la tropa. El toqui, y en esto podemos diferir con otros historiadores, normalmente ven al toqui como un sujeto militar. En realidad el toqui debe ser también un sujeto que sabe del quimun, que sabe del saber mapuche, que sabe de las mapu y que es capaz de trascender los límites de sus sistemas de parentesco y de alianza tradicional para convocar a la misma guerra a sujetos que son enemigos entre sí. Y entonces aquí estamos en presencia de un sujeto carismático, ¿no? Y por eso digo, el carisma, la capacidad de gastar recursos, la capacidad convocatoria, no se la ganan en un día, ni menos llevando un tronco al hombro, se la ganan durante toda una vida. El ejército español llega por primera vez a orillas del Biobío el 24 de enero de 1550. Allí, una multitud los espera en la orilla sur del río. Los observan curiosos. No están armados. Hay mujeres, niños, ancianos. El contingente continúa su marcha bordeando el turbulento cauce. Más allá se producen algunas escaramuzas con los indígenas del lugar, lo que sumado a la corriente les impide atravesar hacia la ribera sur del río. Entonces Valdivia retrocede hasta el río Laja. Sigue su cauce buscando un lugar apropiado para establecer una fortaleza. No olvidemos que Lautaro avanza junto al gobernador desempeñándose como su paje de caballos. Avanzan lenta y cuidadosamente. Están en un territorio completamente desconocido. Instalan un campamento cerca del río Andalián. La noche del 22 de febrero, miles de indígenas caen sobre el campamento español, formado en 3 tropas que corresponden a 3 clanes provenientes de distintas zonas. La batalla dura toda la noche. Recién al amanecer, los españoles logran derrotar a los mapuches. Quedan 3.000 cadáveres de nativos en el campo de batalla. Muere solo un español, que cae fulminado por casualidad por uno de sus compañeros, según lo relata el mismo Valdivia en su correspondencia al rey Carlos V. Los indígenas sobrevivientes huyen. Ahora, la batalla de Andalián, que es la primera batalla que tienen los habitantes de Araucanía probablemente y de Concepción contra los españoles, es una batalla que sorprende a Valdivia por su orden. Son escuadrones con los que se enfrenta, y son escuadrones al mejor estilo de las falanges romanas. Y en estos escuadrones vienen guiados por cornetas, por pitos, vienen capitanes, vienen sargentos, vienen marchando. Valdivia se da cuenta que los grandes guerreros mapuche salen al campo de batalla y se autonombran: Inche Tucapel, Inche Michimalonco, Inche Andalián. Y entonces Valdivia les dice a sus mejores tiradores que los maten. Y en ese proceso seguramente eliminaron a los mejores guerreros, a los potenciales toquis de la guerra en esa batalla.